Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a grabar una de las motocicletas más comerciales del país. Se trata de la Boxer. Vean, aquí llegó. La cuota. Como les decía, la Boxer 100, una de las motos más comerciales del país, con nuestro amigo Robinson Martínez de NAC Motos. ¿Qué tal, parceros? Ya tengo que venir a hacer un nuevo video. Espero les guste. Eso, muchachos, vamos al video, vamos a conocer todo sobre esta motocicleta. Bueno, muchachos, como les comentábamos, Robinson, ¿podemos estar hablando de la moto más comercial del país? Yo diría que es una de las más vendidas por su economía, ¿no? Por la economía, sí. Y ya que esta moto es especialmente diseñada para trabajo. Exacto, aunque la he visto, en algunos casos la he visto viajera, muy cargada, por las rutas en Sudamérica. Pues ahí sí la verdad no sabría decirle porque yo no he salido hasta por allá. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No está hecha para eso, obviamente. No está diseñada para eso, pero yo creería que sí aguanta. Igual esta motocicleta bien cuidada podría llegar a ser una muy buena máquina, ¿no? Todo depende del cuidado del propietario. Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy, a petición de muchos que nos dijeron, bueno, pero Yuka va al almacén, pues obviamente el asesor comercial, todas esas personas que nos colaboran, pues van a tener que hablar bien de la motocicleta. No, Yuka, entrevistemos a la persona propietaria de cada una de estas motos. Vamos a seguir haciendo el trabajo en los concesionarios de manera conjunta y también con las personas que son propietarias de cada una de las motocicletas que vamos a estar grabando. El día de hoy nuestro compañero Robinson Martínez, pues propietario de esta motocicleta Boxer 100, en su versión ES100. ES100. Muchachos, un dato curioso para empezar con esta motocicleta, nos damos cuenta que es una motocicleta, la Boxer, que la distribuye UMA en Colombia, tiene 8 versiones. No, eso mejor dicho, y todas 100 centímetros cúbicos, ¿no? No. Ahí está la Boxer. Esta Boxer que con este modelo es 102. Esta Boxer antes era 99. Para, sí. En temas de seguro, pagar un poquito menos. Sí, ahorita lo que hicieron fue que lo aumentaron 3 centímetros cúbicos y quedó pagando mucho más en el seguro, o sea, el SOAT. De esta hay otra Boxer que es el mismo diseño, el mismo... O sea, estéticamente es igual, pero con un motor 125, es la nueva. Sí. Yo quiero empezar con un dato curioso en esta oportunidad. Todos los moteros, o gran cantidad de los moteros, motoviajeros, todos los que tenemos moto, por cariño, no sé, por tradición, tendemos a darle nombre a nuestra motocicleta. Hace un momento que me estaba entrevistando con Robinson en su vivienda, en su casa, me comentó el nombre que le tenía a su moto. Me pareció curioso que nos cuente Robinson el nombre de su nave en esta oportunidad. Bueno, Yuka, esta motocicleta la verdad la bauticé como la Costeña. ¿Por qué la Costeña? De pronto las personas en Colombia lo van a entender fácilmente. La Costeña es una palabra que se utiliza con mucho cariño para las personas de la región norte de Colombia. La utilizamos para todo, el costeño o la costeña. En este caso, Robinson la bautizó la Costeña. ¿Por qué? Pues el motivo principal como tal, primero que todo, el nombre de la Costeña se refiere como tal es a la cerveza costeña. Acá en Colombia manejamos la cerveza que es costeña, sí. El cual el vidrio es completamente verde, ¿sí? Por eso mismo la motocicleta pues se sacó en color verde
Y pues que gracias al negocio, ya que pues manejamos una distribuidora de cerveza, y gracias a este negocio pues adquirimos la moto para trabajar, ya que esa moto pues, y como lo decíamos al principio del video, es diseñada para el trabajo. Incluso aquí podemos ver que ya hicimos A eso se le llama estrategia. una adaptación en esa parte. Hicimos una adaptación para jalar lo que sería el zorrillo, el zorro, la zorra, donde se cargan los pedidos. No piensen de otro tipo de zorra, ¿no? En Colombia utilizamos ese nombre cuando le amarramos algo para aportar carga a la motocicleta, y como muchos de ustedes ya saben, pues esta motocicleta, como en su momento la llamó inclusive la misma marca, es la motocicleta ideal para trabajar. Si no se utiliza para trabajar, de igual manera es la motocicleta ideal para transportarnos dentro de una ciudad o dentro de las grandes ciudades, ya que es una motocicleta supremamente económica. Pues tiene varios plus, ¿no? Varios plus para poder conducirla en ciudad. Primero que todo, es angosta. Sí, o sea, podemos estar pasando por el medio entre los carros. Segundo, la motocicleta es muy económica en cuanto al combustible, ya que pues hasta el momento llevamos 256 kilómetros y nada que se le acaba la gasolina, la llenamos con 24.000 pesos. Sí, es económica en ese sentido, y aparte es muy, o sea, fácil de maniobrar. Usted la puede meter, o sea, es muy livianita, usted la puede meter por donde sea. Entonces por eso es ideal también para la ciudad. Me causa curiosidad algo que nos nombra en este momento Robinson, que la utiliza muy fácil. Bueno, mientras esté sola así, podemos entender que es liviana, que es pequeña, entonces podemos meternos fácilmente por el tránsito de la ciudad, no hay problema. Teniendo en cuenta que son 100 centímetros cúbicos, cuando usted le anexa carga en la parte trasera a la moto, en el zorrillo, ¿cómo siente? ¿Pierde mucho la moto en el poder de su motor? No, parce, la verdad la motocicleta jala muy bueno. Incluso esas motos son, o sea, yo la compré también porque esa moto es donde usted mira un zorrillo para una Boxer. Sí, porque es que ella, a pesar de sus 100 centímetros cúbicos y apenas tiene 7.5 caballos, Sí. a pesar de tan solo esos caballos, jala muy bueno. O sea, y no es inestable. La moto jala muy bueno a pesar del peso. Yo le he hecho más o menos aproximadamente 250 kilos atrás y jala muy bien. Bueno, vamos a empezar por lo que todos, me incluyo, queremos saber. Costos de mantenimiento, costos para adquirir la moto y pues la experiencia que ha tenido Robinson hasta el momento con el uso de esta motocicleta. Primero que todo, Robinson, existen varias marcas que utilizan, digamos, una motocicleta para transportarse en la ciudad, para trabajar, por su economía. Sabemos que muchas personas de diferentes oficios utilizan esta moto, por lo que hablamos. ¿Por qué no, digamos, otra marca económica en el mercado? ¿Por qué la Boxer? ¿Por qué la Boxer? Porque primero yo desde que yo tengo más o menos unos 14 años, yo empecé a ver esta moto. Sí, esta moto lleva mucha trayectoria en el mercado, lo que de cierta forma da como esa confianza de que la moto va a salir buena. Aparte estuve averiguando unas modelo 2005, 2006, que las han tenido, o sea, las han sabido mantener en el tiempo, y las moticos incluso después de 15, 16 años después de haberlas comprado, han seguido en muy buen estado. Listo, Robinson. Se fue por esta moto, ¿cierto? Como dijimos al inicio del video, esta motocicleta tiene 8 versiones según la página de la marca. ¿Por qué esta versión y no una de las otras 7 versiones que teníamos disponibles para comprar? ¿Por qué esta? Bueno, primero que todo por el diseño, fue la que más me gustó, ¿no? El diseño de la moto, de las Boxer, ¿no? Sí. Y segundo, porque en esta versión contamos con el encendido electrónico. Tenemos encendido acá electrónico y de patada. Eso fue pues como lo determinante para haberme decidido por esta moto. Listo, Robinson. ¿Cuánto vale esta motocicleta de contado?
De contado en este momento se encuentran en 5.953.000, más o menos 6 millones de pesos de contado, con todos sus documentos. No es tan económica como uno pensaría, ¿no? Se hace económica ya al momento de su mantenimiento, Sí. de consumo, ¿sí? Pero al momento ya de comprarla uno ya dice, uy, no, esa moto ya no es tan económica como lo era antes. Oiga, Robinson, si usted utiliza esta motocicleta para trabajar como nos cuenta, quiere decir que pasa buenas horas del día sobre ella, ¿no? Sí, claro. Es una silla algo alargada, realmente muy suave. Es bastante cómoda, sí, claro. ¿Qué podemos contar sobre, digamos, tener que permanecer mucho tiempo sentado en esta moto? Pues en lo personal a mí sí me gusta bastante. Yo tengo una FZ25, uno en la FZ debe ir como inclinado hacia adelante, en cambio en esta no. En cambio en esta uno se sienta, queda con la espalda bastante recta, o sea, por lo que no se va a cansar. Y el sillín, el cojín sí es muy suavecito, eso parece un sofá. Entonces a mí en lo personal en comodidad sí me gusta mucho. Sí. Que también me gusta la suavidad de los cambios. La suavidad de la caja de cambios, tenemos una caja de 4 cambios, los cuales son todos hacia abajo. La caja es muy suave, también es algo que me gusta bastante de la moto. Además del cargador, ¿qué más podemos encontrar así como de forma diferente en esta moto? Pues Yuka, la verdad, teniendo en cuenta el precio de la moto, diría que no es que traiga accesorios, sino que antes le hacen falta. Sí. ¿Por qué? Porque pues acá en su tacómetro o tablero, como queramos decir, primero no tenemos un indicador de combustible, ¿sí? No tenemos donde saber, uy, que me va a quedar sin gasolina, que si me alcanza para ir a tal lado o algo así, no lo tenemos. Segundo, tampoco tenemos un indicador de revoluciones, ¿sí? Es algo que, por ejemplo, para uno que ya lleva bastante tiempo manejando, pues no es tan necesario, ¿sí? Porque uno con el sonido del motor pues sabe cuándo meter la siguiente marcha y todo eso. Pero una persona que está aprendiendo, ¿sí? Entonces va a estar viendo lo de las revoluciones y le dicen, no, que haga cambios a las 2000 revoluciones, pero como no lo trae, entonces le va a quedar un poquito difícil, ¿sí? Eso diría yo que le hace falta a esta moto, pues teniendo en cuenta que ya subió de precio, ¿no? Entonces si sube de precio, pues le pueden anexar esas cositas, son detalles pequeñitos pero que marcarían la diferencia, ¿no? Así como único accesorio sería este que tenemos acá en esta parte, que es para cargar el celular, un conector tipo USB, del resto no trae nada más. Bueno, dicen que a esta moto no le gusta la gasolina, que es muy económica. Sí, eso anda con el olor. Cuéntenos esa experiencia, usted que es propietario de esta moto, ¿es verdad? O sea, ¿consume muy poco? Pues ponle cuidado, yo cuando compré la motocicleta fuimos de una vez a la bomba, le echamos 24,000 pesos, ¿sí? A la estación de servicio, a cargar combustible, no a la bomba. Fuimos a la estación de servicio, tanqueamos la moto con 24,000 pesos. Hasta el momento ya llevamos 256 kilómetros con esos 24,000 pesos y le queda aproximadamente medio tanque. O sea que es decir que esta moto con tanque lleno puede llegar a andar hasta unos 380, 400 kilómetros. Entonces sí es bastante económica. Oiga, Robinson, un tema bien importante al momento de comprar la moto, pues es el servicio tanto de postventa como de garantía, es lo que nos interesa a todos. Sí, claro. ¿Qué le dijeron a usted en el almacén? ¿Cuántos kilómetros le dan de garantía? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hablaron de eso en el almacén? Bueno, esta motocicleta nos la entregan con una garantía de 12,000 kilómetros o 12 meses, lo primero que se cumpla. Eso cubre daños mecánicos. Eso es lo que nos cubre la garantía. Bueno, muchachos, ¿quién mejor para dar una opinión sobre una máquina si no es su propietario, la persona que sacó el dinero del bolsillo y la adquirió? Robinson, ¿vale la pena o no vale la pena esta máquina? Pues teniendo en cuenta para lo que nosotros la compramos, diría que sí, porque nosotros la compramos fue netamente para trabajar. Bien pensado, Woody. Para, pues como les comentaba anteriormente, para cargar, pues para jalar carga. Yo diría que sí, porque pues tiene buena fuerza, es muy cómoda, es muy estable, entonces diría que sí vale la pena. Y pues teniendo en cuenta también lo económica que es. Que Robinson sea quien nos cuente qué es lo mejor de la Boxer, qué es lo peor de la Boxer
¿Y qué le hizo falta o qué siente él que le hace falta a esta moto? Pues lo mejor que creo yo, la economía del combustible. Eso es lo mejor. Sí, porque esa, como les comentaba, esa moto anda con el olor. Listo. El consumo de combustible. ¿Qué es lo peor que tiene esta moto? Pues en sí lo que no me gustó fue lo de los testigos, que nos hace falta ya el testigo de la gasolina, revoluciones. Eso fue lo que no me gustó. Otra cosa que también me gustó harto fue la iluminación. Tiene una sí, muy buena. Tiene una farola que enfoca muchísimo hacia los lados, no solo hacia adelante. ¿Qué cree que le hizo falta a esta motocicleta? No, pues yo diría que hacerle falta como tal, nada. La motocicleta, teniendo en cuenta su propósito y su valor, diría yo que está completa, ¿no? Porque pues esa moto es para trabajar. Entonces, como tal, diría que no le hizo falta nada. Tiene buena potencia. Obviamente, eso no es de carrera, ¿no? Eso no esperemos que nos vamos a subir a una Boxer y vamos a andar a 120. Esta moto por mucho alcanza unos 90, 95 kilómetros por hora y eso, ¿no? Entonces, para lo que fue diseñada, yo diría que cumple muy bien su función. Bueno, agradecerle a Robinson. Me gustaría que Robinson nos comentara sus redes sociales. Ahí, como lo ven, es todo un campeón. Tiene su canal en YouTube, mueve sus redes sociales. Así que, Robinson, compartamos estas redes sociales. Se las vamos a dejar por acá a todos ustedes para que también lo sigan en sus diferentes redes sociales. Así que, Robinson, por favor, compártanos todo este tema que usted también lleva, un canal de motos espectacular. Bueno, parceros, como les comentaba Yuka, también tenemos un canal de motociclismo donde van a poder encontrar más información sobre esta moto, como son sus primeras impresiones y el test drive de la motocicleta, ¿no? Entonces lo pueden visitar, es Nat Motos, tenemos diferentes cilindrajes, diferentes marcas, es muy bacano el canal. Bueno, agradecido, muchachos, con Robinson por permitirnos compartirles a ustedes las experiencias de él, darnos la oportunidad de poderles llevar esta motocicleta para todos ustedes. Ya saben, muchachos, como siempre, complaciéndolos a todos. ¿No quieren un video de concesionario? Entrevistemos a su propietario. Vean, aquí está Robinson Martínez de Nat Motos, su Boxer 100, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos. Espero que disfruten el video todos. Como siempre, ahí vamos a estar pendientes de todas las preguntas que ustedes requieran. Ahí Nat va a estar pendiente, voy a estar pendiente, muchachos. Pueden dar todos sus comentarios, todas sus impresiones. Compartan este video, es muy importante. Reaccionen, muchachos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Ese motor se llena con un cuarto de aceite nomás, ¿no? Es un motor pequeño. Pues un cuarto de aceite serían 250 milímetros, ¿sí? O sea, yo creería que... No, marica, son 950. Déjeme que le estoy respondiendo. ¿Qué le pregunté? Hicimos una adaptación para jalar lo que sería el zorrillo, el zorro, la zorra, donde se cargan los pedidos. No piensen en otro tipo de zorra, ¿no? En Colombia utilizamos ese nombre cuando amarramos algo atrás de la moto para sus cambios de aceite, su consumo de combustible. Pero eso no lo pregunto porque no hemos ido al primero. ¿No ha ido al primero? No, obviamente no. Entonces también ahí les vamos a dejar en la descripción del canal, en la descripción del video les vamos a dejar ahí el contacto en caso de que necesiten polita, costeña, vamos en la costeñita y le entregamos todos los pedidos. ¿Qué?